Ok muchachos, saludos, bienvenidos a este nuevo video donde voy a tratar de explicarles un poquito cómo evitar o cómo reconocer cuando estás en la posibilidad de que el mercado te vaya, saque stop loss y se vaya en ganancia. Tal cual como vemos acá en la imagen, este fue un trade que se analizó en el canal VIP. Los muchachos de la comunidad lo presentaron, lo miramos y estimamos el punto de mayor probabilidad. Entonces, lo que quiero que comprendan es que de antemano el Smart Money funciona perfectamente tanto para los índices, en este caso que vamos a analizar, que es el US30, de cual como lo vemos aquí, lo que es el Dow Jones, y nosotros perfectamente lo aplicamos también para criptomonedas, para el SP500 y esto. Entonces, al inicio teníamos esta estructura dentro del Dow Jones, por lo menos cuando nosotros lo planteamos estábamos en este punto de acá. Incluso vamos a poner el gráfico de velas en esta zona y vamos a entender qué es lo que está pasando, dónde podríamos ir. Vamos acá a poner la cosa bien, ¿no? Acá justamente cuando se compartió, acá fue justo cuando nosotros lo planteamos, estábamos justamente en esta zona y había que reconocer cuáles eran las características que teníamos en la estructura para nosotros plantear el punto de mayor probabilidad. Entonces, tal cual como vemos, estamos en una tendencia bajista con respecto a la estructura del Dow Jones. Muy bien. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Finalmente el mercado empezó a acumular aquí en esta zona baja, podríamos decirle que está haciendo un rango relativamente así, o de repente para que sea más retail está haciendo un triángulo de esta forma. Entonces, nosotros cómo vamos a ver las cosas en realidad. Si notamos, lo que más nos va a interesar es ver cómo está la liquidez dentro del mercado. Dependiendo de cómo esté, y esto se lo reitero muchas veces, dependiendo de cómo esté presente la liquidez en el mercado, vas a poder definir dónde entrar y dónde no. Cuándo debes entrar y cuándo no. Nosotros siempre debemos tratar de entrar o antes de la liquidez o después de la liquidez, no durante. Ya vamos a entender el por qué. Miren, probablemente la mayoría de los operadores fuesen entrados en este trade de acá. ¿Por qué? Teníamos un bearish OE bastante bueno, debemos reconocerlo, que me dio capacidad de generar un nuevo mínimo más bajo. Eso es una característica importante para nosotros poder definir de que un order lot es bueno. Tuvo reacción, tuvo capacidad de generar un nuevo mínimo, perfecto. Pero ¿cuál es el detalle que tiene? Que justamente en su extremo, o por lo menos en el momento que se formó, nos dejó un liquidity pool en el extremo superior. Tenemos un detalle. En esa circunstancia, el que sea más arriesgado puede operar en el rejection y buscar con stop loss cortico. Pero ¿qué pasa? Ya, lo siento, muchachos. Pero ¿qué pasa? También en esta zona de aquí tenemos lo que es un equal high. Ahí es donde la situación se pone un poquito más compleja porque tenemos tanto liquidez como aquí, como tenemos liquidez por aquí. Y después el mismo escenario se repite en este extremo de acá. Entonces estamos minados de liquidez en una tendencia alcista que está próxima con probabilidad de reversión. ¿Sí? Con probabilidad de reversión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tratar de hacer? Bueno, esta es la situación que tenemos. Si notamos qué es lo que está interesante, que se sigue manteniendo la estructura bajista. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Que el mercado hizo este mínimo, hasta ahora sigue manteniendo mínimos descendentes y máximos descendentes. Entonces, viendo eso, claramente la mayoría de los operadores entrarían en este trade. Incluso cuando nos los planteó dentro de la comunidad, el compañero que lo sugirió estaba acá. Entonces, ¿yo qué fue lo que le dije? Mira, sinceramente no me gusta esa zona, menos teniendo un equal high en esta zona. ¿Qué haría yo? Yo preferiría filtrar o buscar las zonas de mayor probabilidad. Entonces, ¿qué me iría? O agarraría este rejection que tenemos acá, que fue el máximo, por así decirlo. Si al final el mercado lo que nos empieza a hacer es un rango, este sería el máximo del rango y esto sería el piso. Entonces, en esta zona, evidentemente, yo no voy a buscar operar. Incluso miren cómo aquí lo que vamos a marcarlo con una X, por trade que claramente tiene probabilidades de fallar. Y cambiaron los iconos y ahora todo está mezclado. No sé cuál es cuál. O sea, no sé dónde están cada uno. Pero vamos a poner esta X como claramente esto es algo que te va a comer. ¿Qué planteo yo? ¿Qué es lo que yo sugiero? Bueno, si vamos a buscar un trade de alta probabilidad, sería después que se coma esta primera zona, después que se coma los equal high, que es otro de los puntos más importantes, yo podría aventurarme en un trade aquí con estos los corticos, que sería algo como esto, o segunda zona, ¿no? O este siguiente de aquí. Ambos serían de alta probabilidad. ¿Cuál es el detalle? ¿Por qué los sugiero de ambas formas? Porque
Podríamos tener la situación de que reaccione en la primera y se vaya, o que se coma la primera, llegue a la segunda y se vaya nuevamente. Es eso lo que debemos estar atentos. Continuamos y vamos viendo en gráfico de vela qué es lo que está pasando. Entonces vamos a notar que se acercó al order lot bearish de la primera zona y ¿qué hace? Hace un inducement. ¿Qué es un inducement? Cuando el mercado simplemente reacciona previo a tu punto de liquidez que debió haberte hecho reaccionar el precio, ¿no? Justamente antes de llegar a realmente, miren que justamente muy cerquita. ¿Qué pasará a continuación? Vamos a ponerlo en temporalidad menor para poder ver la cosa un poquito más detallada. Pan, ¿qué hizo directamente? ¿Qué fue? Indució haciendo creer de que se iba a revertir. La mayoría incluso pudo haber entrado en short en esta zona y después reversa el rápido para comerte. Aquí claramente es un stock loss que está justamente para que se lo coma. Tenías liquidez, tenías equal high y ¿qué pasó a continuación? Siguió extendiendo el equal high. Por esa razón todavía no vas a entrar en short. Si tienes este tipo de circunstancias, ¿qué haces? Esperas hasta el punto que se haya pautado dentro de tu plan. ¿Qué pasó a continuación? El mercado retrocedió, se fue, mira, ya retrocedió, no mentira, mira como de inmediato, lanza el reversal, ahí empieza a amagar, pam, 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 sigue extendiendo el equal high, hasta ahora no lo rompe, por esa razón todavía no tengo razón. Debemos esperar entrar después de la liquidez. Ya liquidó esta primera zona, se puso tonto, aquí muchos estarían ansiosos de que se va a caer, de que no, empezó un rango camp, entrada, justamente llegó a la zona de entrada del punto que le habíamos pautado. A pesar de todo, también tiende a ser arriesgado porque tenemos por aquí un liquidity pool. Por esa razón se plantean dos zonas acá. Entonces ahora, bueno, debemos estar pendientes porque se ejecutó la entrada. Después de que tienes una entrada en desarrollo, lo que te interesa es ver cómo se va formando la estructura a favor del trade que tú vas a ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que debes tomar en cuenta? Que aquí tienes una trendline que debería liquidar a la baja para que esta estructura que tú estás marcando de posible reversión tenga como que mayor probabilidad. Entonces, perfecto. Se comió la liquidez. Ahora, el punto importante que el mercado debería comerse sería este mínimo que tenemos acá. Vamos a ponerlo de esta forma. Si rompe este mínimo, perfectamente reaccionar en esta zona de aquí y a partir de ahí tener un retest hacia arriba. Vamos a ver qué pasa. Perfectamente sucedió, incluso retrocedió. Pero entonces, ¿cómo recomiendo yo que deberíamos plantear estos trades? Entonces, lo que yo digo es que deberíamos hacer es trazar un Fibonacci desde el mínimo ese máximo que hizo ahí. Y entonces, ¿qué tendríamos aquí? Un take profit 1. Siempre nosotros tratamos de que el Fibonacci te converta con niveles que estén realmente importantes dentro de tu zona. O sea, que el 38.2 tenga un order block en esta zona, el 61.8 igual. Entonces, a partir de esto, sigue manteniéndose el trade a tu favor. ¿Por qué? Porque te sigue generando máximos y mínimos descendentes. ¿Qué es lo importante de esto? Que ahora tuvo la capacidad de romper este mínimo. ¿Qué podría pasar? De que venga y reteste este order block que dejó por acá y sigue su movimiento bajista, que es justamente lo que está haciendo. A partir de eso sigue movimiento bajista, llegó a Take Profit 2, aquí ya es para tomar ganancias a pesar de que aquí haya de repente un order block claro, aquí hay un order block oculto tipo 2, el que tenemos ahí, que es justamente donde ahorita el precio se está frenando un poco. Continuamos entonces. Y aquí es un trade que es lo delicioso de esto, que justamente, mira, tenías un stock loss de tan siquiera, vamos a poner exactamente cuando nosotros lo planteamos, a buscarlo, el trade era 32.317, acá, 32.317 y el stock loss 32.357. Una cosa así, entonces, con que cerráramos este trade en este punto en específico, ponte, lo cerré ya. Ya es un trade con un ratio riesgo-beneficio 1 en 10. Esto equivalen a 10 stock loss de este tamaño. Eso es lo más importante que tú debes tratar de entender. Eso es lo que te va a mantener vivo dentro de este mercado. Sigue el movimiento hasta ahora, que es lo que está ideal. Sigue haciendo tendencia bajista con respecto a esta estructura de 15 minutos. Ahora que, bueno, el mercado no cerró. Finalmente, lo que nosotros habíamos concluido, por aquí está cuando se operó, está todavía en el 38.2. Felicitaciones al compañero que lo ejecutó. Entonces, ¿qué es lo que pasa a continuación? Debemos entender dónde estamos. En este momento estábamos aquí, llegó a Take Profit 2, pero a partir de aquí tuvo una ligera reacción, que es el ahora donde estamos.
Justamente aquí debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Evidentemente ya este trade debe estar cancelado, ya aquí no tienes nada que hacer, ya aquí estás en break-even. Tienes que tomar decisiones con respecto a lo que deberías hacer. Vamos a por aquí, que lo tengo creo que un poquito más limpio. Ah, no, aquí está igual. Justamente que este fue cuando se planteó. Entonces, vamos a borrar esto y debemos notar unas características que nos está dando. Al final rompió estos high que tenía en esta zona. Eso es un punto a tomar en cuenta. Esta liquidez ya se lo comió. Un punto importante que tenemos es que quizás aquí el Dow Jones nos está empezando a marcar una posible estructura de reversión. ¿Por qué? Porque miren cómo aquí ya había hecho un sweep con respecto a este mínimo, hizo una barrida y ahora lo que debemos tomar en cuenta es que este máximo que teníamos en esta zona ha sido roto, ha sido quebrantado. Entonces podríamos estar teniendo por aquí lo que sería un primer chocho. Para que a mí este chocho me resulte ideal, que me resulte, como decir que me haga un quiebre verdaderamente importante, debería ser en esta zona. Este Bearish me lo rompa, pero que debemos estar pendientes porque ya se fue para abajo. ¿Qué nos interesa? Bueno, está relativamente delicado porque es una trendline por aquí. ¿Qué podría suceder? De que simplemente venga o retestear esta zona inferior de aquí, tomaría yo el rejection, o que venga a buscar este Bullish OB que fue el que generó todo ese impulso alcista. Debemos a tomar en cuenta esos aspectos porque a partir de eso entonces lo que venía es lo que debemos estar notando. Por eso la estructura siempre va a avisar antes de dar una reversión. Lo que venía bajista, claramente como se venía viendo, empezó a ralentizarse. Al final de aquí empezó a comprimirse en este rango, empezó un movimiento acumulativo. Y lo más importante de esto es que a partir de ahora está haciendo esto. Mínimo, máximo, mínimo. Este es el mínimo que tenían en este punto. Este es el máximo que gestaste ahora, que se generó. Lo relevante es que el máximo que se ejecutó fue por encima de este máximo más bajo. Máximos descendentes y aquí hiciste un primer máximo más alto. ¿Cuál es el punto importante ahora? Si reaccionas aquí o reaccionas aquí. Si resulta que se lo comió, lo que viene en desarrollo es con seguimiento de la tendencia bajista que está vigente, que hasta ahora simplemente aquí está en posible punto de reversión. Por eso debemos tomar en cuenta. Entonces, para finalizar, para concluir aquí esto, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta para evitar de que te liquiden, de que hacen tu stop loss? Como en el caso de aquí, el ejemplo que veamos presentado al inicio, que sería esto. ¿Por qué? Porque la mayoría de los operadores fueran tomados este trade acá. Es mentira, o sea, de repente algunos otros que no les guste operar con precisión lo fuesen lanzados por aquí arriba, pero nosotros como nos gustan las cosas como son, tratar de hacerlo lo más eficiente posible sería algo como esto. O sea, este sería el stock loss de la mayoría. Entonces, ver cómo está la liquidez en el mercado te va a permitir posicionarte después de que se lo comen a la mayoría. Simplemente nos colocamos posterior, teníamos igual high, tal cual como los habíamos marcado aquí. Es igual high, se extendió, razón que te dice no entre. ¿Qué vas a inventar ahí? Simplemente eso. Lo mismo vamos a estar viendo en el mercado ahorita de Bitcoin, donde qué es lo que está haciendo. Pero simplemente está pendejo, tiene igual low por esta zona, razón por la cual entonces si voy a entrar en short voy a inventar por acá abajo, se coma esta, se coma esta, se coma la mayoría de los trades. Entonces, para short dónde, mira, no lo sé, sinceramente en este punto no lo tengo muy claro porque tenemos trendline por aquí, tenemos trendline por aquí, tenemos equal low y trendline, entonces al final no está nada claro al final de cuentas. Pero aquí sí quizás la cosa esté un poquito más clara. Si de repente para esta semana que tenemos decisión de tasa de interés, tenemos puntos importantes para el mercado, este señor podría empezar a hacer un rango tonto por esta zona para después tener una leve reacción. Simplemente debemos estar atentos a lo que nos vaya diciendo la estructura, a lo que nos vaya diciendo la distribución de liquidez para tú poder tener esta entrada con esta precisión de acá. Entonces, es eso simplemente. Es sencillito, lo que simplemente debemos es prestar especial atención a todos los detalles que tiene el mercado. Simplemente ver máximos, simplemente ver mínimos y ver cuál fue ese punto, ese order block que tuvo la capacidad de generarte un máximo y generarte un mínimo. Así es sencillo. Aquel order block que rompe estructuras. Sí, sencillito, sin nada que estar inventando. Entonces, bueno, muchachos, espero que les haya servido. Les agradecería por ahí que me dejen su like y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.